estuvimos con programas en personas privadas de la libertad, o sea, programas en las cárceles, estuvimos con desplazados. Pues uno simplemente lo que hacía era como contener al muchacho. Estoy hablando desde el IMPEC, siendo yo parte del IMPEC. Decían ellos, hombre, yo ya no, pues no tengo cepillo de dientes, no tengo jabón, no tengo nosotros. ¿Cómo así? Pues sucede que, mira, hay conductas aprendidas de la cárcel. Sucede que había uno allá que era como el líder o el jefe y ya les había decomisado todo. Se había identificado él con el demonio, había escrito, se cortó todo y con su sangre había escrito en todas las paredes miles de cosas. Conversando con Hugo y Adriana. Cordial saludo, apreciados amigos. El día de hoy queremos en este podcast hablarles a ustedes acerca de un tema que a través de todos nuestros años de experiencia nos ha venido movilizando, inquietando, y es los tratamientos a la medida para personas con problemas de adicción. Perdón, Hugo, es que me encanta porque cuando hemos preparado como todo esto, hemos pensado en hablar de tipo sastre, y es muy charro pues porque un tratamiento tipo sastre, sí, es un tratamiento, como tú dices, a la medida, en donde el paciente, o nosotros mejor nos adaptamos al paciente o a la persona que requiere pues nuestra ayuda. Claro, pues que mira que estamos como muy sintonizados incluso con la nueva tendencia que viene hoy de la medicina de precisión o medicina personalizada. Y eso lo estamos viendo nosotros a través de nuestros 30 años de experiencia, Adri. El perfil de las personas con problemas de adicciones ha cambiado mucho. O sea, ¿qué quiere decir el perfil? Son personas ya con más diagnósticos, más complejas. Son personas con unas problemáticas muy diferentes a como las conocimos en todo ese tiempo atrás y que se abordaban de una manera como con una mirada como solamente en el aspecto del consumo, por ejemplo. Pero hoy en día hemos visto una serie de problemáticas asociadas, como una cantidad de diagnósticos duales, de problemáticas familiares, problemáticas relacionales, incluso otros aspectos que no se han considerado, como toda esa parte espiritual, como la parte de las creencias, y eso nos ha llevado a nosotros entonces a decir, venga, ¿por qué no pensamos en tratamientos a la medida, corte de la persona, o sea, tipo sastre? ¿Por qué no los evaluamos muy bien primero? Porque mira, a ti y a mí nos llega las familias, ay, vea, necesito internar a mi hijo, a mi esposo, tal, ¿dónde me recomienda? Siempre les decimos, venga, evaluémoslo primero para saber qué tipo de problemática tiene, qué podemos evidenciar, para que así le podamos recomendar qué tipo de tratamiento requeriría o necesita. Hugo, yo me pongo a pensar muchas veces, pues ahora con nuestro trabajo y con toda esta innovación que tenemos y que ofrecemos, cuando nosotros estábamos en toxicología hace tantos años, toxicología del Hospital San Vicente de Paúl, que sabemos que nos marcó, que la amamos, que bueno, hace parte de nuestra formación y de nuestra hermosa experiencia, cómo ha variado y cómo pues qué dirían quienes eran nuestros compañeros o nuestros jefes en ese entonces de mirar esa apertura que tenemos hoy mental, que es fundamental por lo que estás diciendo, Hugo, porque si nosotros nos encasillamos a lo que ha sido tradicionalmente la persona adicta, pues nos quedamos encerrados en un modelo que ha variado y que hoy es, cierto, multisistémico, tiene múltiples ofertas y permite que la persona pueda alcanzar los logros como más fácil. Sí, claro, es que mira, tú hablaste de la experiencia, por ejemplo, de nosotros en el Hospital San Vicente de Paúl, que para la época en que nosotros estuvimos era un programa ambulatorio, interdisciplinario, o sea, varias profesionales, varias profesiones, y era ambulatorio. Pero después estuvimos en modelos con internación completas, como tipo comunidad terapéutica, estuvimos con programas en personas privadas de la libertad, o sea, programas en las cárceles, estuvimos con desplazados, estuvimos también en programas, por ejemplo, como de habitante de calle, manejando todo esto, pacientes crónicos con diagnóstico psiquiátrico que estaban en los pabellones de
la cárcel porque por su trastorno mental habían tenido algún delito o algo y estaban pues en ese pabellón. Y por ejemplo, recuerdo muy bien que cuando abordamos esos programas de pacientes que los tenía el INPEC, que es el Instituto Nacional Penitenciario, y que después se lo pararon a salud, comenzamos a darles una mirada personalizada y personas que llevan muchos años encerrados en esos pabellones, se les hizo un tratamiento personalizado adecuado y al año de haber recibido por lo menos 60 u 80 pacientes de ellos, todos los pudimos devolver a sus hogares con los diagnósticos, los tratamientos adecuados y fueron aceptados finalmente por cada una de sus familias. Eso tan bonito, Hugo, sobre todo que me acuerdas, yo también trabajé en la cárcel y me tocó el pabellón que quedaba junto a la cárcel de mujeres. De eso estamos hablando. Sí, exacto, pero nosotros lo iniciamos con un contrato con el hospital mental antes de que se los entregaron a ustedes, que no me acuerdo si eran Caritas, exactamente. Y entonces nosotros allá recibíamos estos muchachos, pues con mucha problemática, simplemente tenían medida de seguridad porque habían cometido su delito pues en condiciones mentales alteradas, y entonces pues uno simplemente lo que hacía era como contener al muchacho. Estoy hablando desde el INPEC, siendo yo parte del INPEC. Cuando ustedes llegan, el viraje fue total y se encontró con que los muchachos tenían la posibilidad de lograr volver a sus familias, reintegrarse a la sociedad, tener un diagnóstico claro y, por lo tanto, un tratamiento adecuado. Entonces, desde eso, mira que viene como ese interés en, hombre, entendamos quién es el paciente, qué tiene el paciente, qué espera el paciente e incluso su familia. Mira, hablando de este ejemplo de los pacientes psiquiátricos que estaban en un pabellón, pues, de una de las cárceles de la ciudad, en la cárcel del Buen Pastor de mujeres acá en la ciudad de Medellín. Entonces me hiciste acordar de un tema que vamos a abordar más adelante y voy a poner el ejemplo como para que ilustren que a veces hacen como ciertas acciones o actuaciones automáticas. Yo recuerdo que cuando nos llevaron a Carisma, esos usuarios llegaron todos con un uniforme color beige o khaki, pues que llaman ese color, y bajaron pues de los buses como tal. Pero, bueno, y nosotros nos habíamos comprometido a darles un kit de aseo, cepillos de dientes, refrigeradores, etc. ¿Cómo les parece que al día siguiente, cuando fuimos a comenzar el trabajo con ellos, decían ellos, hombre, yo ya no tengo cepillo de dientes, no tengo jabón, no tengo nosotros? ¿Cómo así? Pues sucede que, mira, hay conductas aprendidas de la cárcel. Sucede que había uno allá que era como el líder o el jefe y ya les había decomisado todo y lo tenía. Tuvimos que hacer una requisa, darnos cuenta quién era el que lo tenía y le venga, tenemos que desmontar todas esas actuaciones automáticas de hábitos de la cárcel porque ya no estamos en una institución de salud y no en la cárcel. Entonces tú y yo vamos a hablar más adelante en otro podcast sobre lo que es el neocórtex o el cerebro de la conciencia, que es el último que se madura. Vamos a hablar del cerebro límbico y el cerebro reptiliano, en donde hay cosas que se hacen automáticas por la emoción, por aprendizajes de antiguos que tenemos grabado de conductas repetidas, y eso enfatiza que a veces muchas de las adicciones o de las recaídas y cantidad de situaciones de estas están muy relacionados con esos aprendizajes de hábitos repetidos por estar en contacto o con el juego, con una sustancia, todo eso. Entonces me hizo acordar y logramos en ese año de tratamiento ir desestructurando, haciéndole desaprender como conductas que tenían por ejemplo, de la cárcel, la misma forma de sentarse. Ellos se sentaban, se acoclillaban como en la cárcel contra los muros de la institución. Les decíamos, venga, acá tenemos silla, se puede sentar en la cama. No tenga esa costumbre de doblarse los pies y recuerda, es correcto. Sí, porque la cárcel lo hacía. Entonces, protegidos por es correcto. Y me haces acordar entonces, a propósito de eso,
pues que llegaban estos señores que habían cometido su ilícito o habían cometido su delito bajo una patología mental y los que la desarrollaban allá. Entonces una vez, Hugo, ¿cómo te parece? Llegué un 24 de diciembre a trabajar, que era, pues que sí, que no, 24 de diciembre no es festivo, ¿cierto? Entonces, era entre semanas, yo llegué a trabajar y desde que entré, yo era la jefe de sanidad en ese momento y me decía, lo que le espera. Y lo que me esperaba, Hugo, era un muchacho que había hecho una psicosis exotóxica por consumo de cocaína, que se había identificado él con el demonio, había escrito, se cortó todo y con su sangre había escrito en todas las paredes miles de cosas, había acabado con absolutamente todo el entorno y bueno, ya lo había logrado neutralizar, le pusieron alguna medicación. Yo llegué inmediatamente, llamé a cuando teníamos pues lo que yo te cuento de el convenio con el OMO, llegó la psiquiatra y pues seguimos en tratamiento con él. El muchacho se estabilizó, pero fue una cosa muy, muy miedosa para toda la cárcel, para toda la población carcelaria y para los guardianes y quienes vigilan y para nosotros como sanidad, porque realmente se puso en peligro no solamente la vida de él, sino pues de todo el entorno. Entonces, bueno, las adicciones tienen múltiples formas de mostrarse y esa patología la tenemos que reconocer, Hugo. Claro, por ejemplo, para nuestros amigos, queremos decirles que psicosis exotóxica es cuando las personas, por ejemplo, consumen o una cantidad muy fuerte o una cantidad muy alta de sustancias y eso acelera y escuadra mucho el cerebro, sobre todo genera como algunos delirios de persecución, alucinaciones táctiles, visuales y hace que entonces la persona tenga ese tipo de reacciones. Y entonces es una urgencia pues realmente desde el punto de vista psiquiátrico. Por eso, Adriana nos comentaba pues que se apoyaron en el OMO, el Hospital Mental de Antioquia, una institución de tradición en el departamento de Antioquia, en donde se ha especializado en la atención de los problemas y patologías mentales y que para su época era como el único referente que existía. Ya ahora hay otras clínicas, hay otros centros, porque la problemática, y por eso queremos nosotros desarrollar estos podcasts, porque la problemática de trastornos mentales y patologías mentales ha aumentado muchísimo. Incluso se ha visualizado mucho después de la pandemia. Después de la pandemia se dio la cantidad de desórdenes y desequilibrios, la gente no estaba tan bien. El encierro, la soledad, los problemas familiares, las disfunciones, todo eso fue brotando y apareciendo. Y concomitantemente con eso, como junto con eso, las adicciones. Muchas personas se deprimieron, se encerraron a beber, a fumar, a consumir otro tipo de cosas. Entonces se evidenció que hay una problemática muy grande, más amplia y más compleja y más diversa, y por ello proponemos nosotros que debemos evaluar bien a las personas, conocerlos muy bien, una muy buena evaluación inicial por toxicología, por psicología, evaluamos si también tiene un diagnóstico psiquiátrico para que tenga evaluación por psiquiatría y ya luego orientar el manejo interdisciplinario más preciso y a la medida de esa persona cuando en esa evaluación nosotros podamos encontrar como todos esos hallazgos luego de la intervención. Total, Hugo, gracias por hacer la claridad de estas cosas puntuales que para uno son muy comunes, pero que nosotros esperamos que nos vean en todas partes, que nos vean en todo el mundo. Por favor, sigan nuestras redes sociales, conéctense, escríbanos a nuestro correo electrónico para poder tener conversaciones que les lleguen más y que podamos satisfacer sus inquietudes. Y con eso que estabas diciendo, pues, de que después de la pandemia sucedieron muchas cosas y aterrizándolo con nuestro tema de tratamientos a la medida, yo creo que es muy importante que le quede claro a las personas, a quienes nos están viendo, a todos ustedes,
que tenemos que identificar, y por eso es la importancia del toxicólogo, el tipo de sustancia y lo que está produciendo esa sustancia en la persona, porque no es igual hacia allá, no es igual en todos los seres humanos como actúa una sustancia, y por ello, así están categorizadas, por ello es tan importante la labor del toxicólogo, pero también esa estructura de personalidad, también esas patologías duales que podamos identificar, el entorno familiar, social, laboral, y todo ello nos va a llevar entonces a esto con lo que comenzamos, estructurar un tratamiento a la medida que genere un mejor pronóstico en las personas que buscan la ayuda para salir de las adicciones. Sí, yo creo que con esto le queda muy claro a nuestros amigos que queremos mirar al sujeto, mirar a la persona, enfocarlo en el humano, porque hay unas preguntas, y es que muchas veces nos preguntan directamente por la sustancia. Y tú y yo ya hemos podido, a través de la experiencia, identificar que está bien que hablemos de la sustancia y de las afectaciones o daños que puede presentar la sustancia, pero en ese sujeto, en esa persona, en ese ser humano y no en otro. Entonces, por eso es que queremos hacer mucho énfasis en esto. Y más adelante, en algunos otros podcasts, les hablaremos específicamente de las sustancias, que yo sé que a usted les interesará mucho que les hablemos individualmente de la marihuana, de los vapeadores, del alcohol y de cualquiera otro. Total, y les vamos a contar casos de éxito que hemos tenido, muchas experiencias, porque ya el tiempo se nos acabó. Pero si yo quería decir esta conclusión, Hugo, yo creo que no todos los adictos son iguales. Los tratamientos deben ajustarse a las personas, no la persona a los tratamientos. Correcto, queda muy bien esto. Entonces, en el próximo podcast nos veremos, apreciados amigos. Acuérdense, Conversando Ando con Hugo y Adriana. Conversando con Hugo y Adriana.